1, 2, 3, probando, probando. Bien. Hermanos, tengan ustedes buenas noches. Nos hemos reunido de nuevo en este sábado para continuar con el estudio de Daniel 11, entrando ya a otra dimensión en lo que tiene que ver con las clases que venimos estudiando. Y de paso, hermanos, tratar de profundizar un poco más y ver qué papel cumplen las naciones en el tiempo del fin. ¿Se acuerdan, hermanos, que Testimonios para los Ministros decía que había que fijarse en las naciones, en los consejos, en los hombres de Estado, cuando vamos a tener en cuenta el cumplimiento de la profecía de Daniel 11? En esta noche vamos a continuar con esos estudios y profundizando un poco más lo que tiene que ver con eso. Pero antes, hermanos, le mandamos saludo al hermano Alejandro Ríos, le damos muchas gracias por lo que nos ha escrito, al hermano Claudio Acevedo, a la hermana Ivana Décima, al hermano Hamner Toro Sánchez, a la hermana Lili B, al hermano Pepe Palacios, a la hermana Estrella, que siempre nos escriben de una o de otra forma. Entonces le queríamos agradecer a todos ellos que se han estado comunicando con nosotros, y también a todos los hermanos que no nos escriben, pero que también se están comunicando con nosotros, y realmente es un gran aliento el poder estar nosotros sirviéndolos desde acá y brindándoles todo el conocimiento a través de las Sagradas Escrituras. Adelante. Entonces, hermanos, hoy nos toca estudiar, si no me equivoco, yo justo no traje la numeración, pero creo que es las catástrofes como juicios de Dios, parte 12T. RST, parte 12T, ¿sí? Las catástrofes como juicios de Dios, parte 12T, hermanos. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto? La parte que nosotros vamos a ver ahora y que es importante que empecemos a estudiar esto es, hoy comenzamos con una parte importante y es la nación de Israel dentro de la profecía bíblica. Porque se habla mucho de Israel y de Palestina y de Jerusalén y del monte de Siapre, del santuario. Entonces tenemos que ver qué papel cumple la nación de Israel dentro de la profecía bíblica, hermanos. Y yo quería seguir con Daniel 11. Yo quería explicar, por ejemplo, cómo se va a desarrollar más la guerra, cómo va a ir perdiendo la guerra Estados Unidos, cómo va a ser la destrucción y la pérdida de la guerra de los países occidentales como Estados Unidos y las naciones europeas. Pero tengo que detenerme un poco para que ustedes vean qué papel cumple la nación de Israel dentro de la profecía bíblica. Y aquí es donde yo reniego, hermanos, donde yo reniego un poco y me salen más canas de las que ya tengo, ¿no? Que son poquitas, pero ya me están saliendo más canas. ¿Y saben por qué reniego, hermanos? Porque se dice de que la Biblia no dice nada con respecto a la nación de Israel. Se dice que no hay profecías con respecto a la nación literal de Israel. Y hermanos, yo amo a mis hermanos, pero cuando dicen eso se equivocan completamente. ¿Por qué? Porque la Biblia sí habla de la nación de Israel dentro de la profecía bíblica. Y en una palabra, la Biblia habla de todo, hermanos. La Biblia habla de todo. Nada más que, bueno, hay hermanos que no la estudian en profundidad y por eso creen que la Biblia no habla de todo, pero la Biblia habla de todo. Y les comento algo, para los que están aquí, que casi todos son instructores bíblicos, gracias a Dios, todos han estado predicando en púlpito, en sociedad de jóvenes, dando estudios bíblicos. Algunos saben poquito, otros saben mediano, otros saben mucho. No interesa, hermanos, pero lo importante es que acá todos son instructores bíblicos y predicadores y han estado ministrando. Aquí hay gente con cargo en la iglesia. Ustedes como instructores bíblicos tienen que saber una cosa. La Biblia habla de todo y responde a todos los interrogantes que tiene el hombre. Ahora, que la Biblia a veces te responde no como tú pensabas o no como tú querías, eso es otra cosa. Pero de que te responde todas las preguntas que el ser humano tiene, te las responde. Con la Biblia nosotros respondemos a todos los interrogantes que tiene el ser humano. Y en este caso tenemos que decir que también habla de la nación de Israel en la profecía bíblica. Y ahora vamos a empezar 2 o 3 clases para ver qué papel cumple la nación de Israel dentro de Daniel 11 y cómo se relaciona con Daniel 11. Y ahora vamos a estudiar lo más fácil, porque siempre se empieza de lo más fácil, y vamos a ir subiendo a la escalera 2, 3 o 4 escalones hasta que veamos qué tiene que decir acerca de la nación literal de Israel.
Muchos hermanos nos han escrito preguntando que si cuándo vamos a dar acerca de la profecía de la nación de Israel. Y hermanos, ya van a ver todo lo que la Biblia dice acerca de la nación literal de Israel. No del Israel espiritual, sino de la nación literal de Israel y del templo que fue destruido en Jerusalén. Y hoy vamos a tocar el primer punto que ustedes ya conocen. Ustedes ya saben que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando vino el general Tito. Bueno, hoy tenemos que desarrollar ese tema. Porque ustedes saben eso nada más. Pero ahora tenemos que desarrollar más a ver qué venía predicando Cristo con respecto a ese tema desde que comenzó su ministerio en esta tierra. Y ya van a ver, hoy es la clase fácil, digamos, pero ya van a ver cuando sigamos avanzando todo lo que la Biblia dice acerca de la nación de Israel. Y hermanos queridos, qué lindo que es estudiar la Biblia, qué lindo que es poder entender las profecías bíblicas y entender qué cosas están pasando en esta tierra, hermanos. Tenemos que saber bien qué se dice acerca de todo esto. Y de paso, hermanos, disculpen la interrupción, ¿no? Les comento algo. Fíjense bien en lo que está pasando en Medio Oriente y no sean como algunos que dicen, no, esto no tiene nada que ver con Medio Oriente. Y estuve leyendo la revista que me pasó un hermano, que algunos predicadores, y eso me hace enojar, hermanos, me hace enojar porque la nación de Israel no tiene nada que ver con la profecía. La guerra del Golfo Pérsico no tiene nada que ver con la profecía. La invasión de Irak 2003 no tiene nada que ver con la profecía. La caída de las Torres Gemelas no tiene nada que ver con la profecía. El conflicto en Medio Oriente no tiene nada que ver con la profecía. Hermano, nada tiene que ver con la profecía. Y hasta los espiritistas satánicos venían prediciendo todas estas cosas como que apunta al fin del mundo. Y nosotros somos los únicos que no sabemos cuando la Biblia ya lo predecía antes que los espiritistas. Los espiritistas, como el diablo estudia la Biblia, hermanos, porque dice el espíritu de profecía que Satanás estudia la Biblia, él es más estudioso que nosotros. Y él con Biblia les enseña a los paganos, pero le manda cambiada un poco la cosa, ¿no? No enseña Biblia a la perfección. Él enseña Biblia, pero la manda cambiada para seducir y engañar a las personas y meterles religiones falsas, como para apoyar a lo que es el catolicismo, a lo que es el protestantismo, y a apoyar a cualquier adventista que se esté desviando de la verdad. Entonces, los paganos saben las profecías bíblicas, pero dadas a través de medios satánicos, pero no las saben a la perfección como las podemos conocer nosotros, porque el diablo estudia la Biblia, pero la manda cambiada. Estudia la Biblia, pero la enseña cambiada. Estudia la Biblia, pero la acomoda a sus propios fines. Y nosotros que tenemos la verdadera revelación bíblica no hacemos caso. Entonces, no, dicen, la nación de Israel, ya no se habla más de los judíos. Los judíos ya fueron desechados como pueblo y ya no se habla más. Hermanos, el hecho de que el pueblo judío ya no sea el pueblo de Dios, no significa que iban a dejar de ser nación. Ya no son el pueblo espiritual de Dios, pero siguen siendo nación, que es otro tema muy distinto. Que ellos ya no son el pueblo espiritual de Dios, yo te acepto. Que ellos no son la iglesia de Dios, yo te acepto. Pero cuando lo vamos a estudiar como nación, como una nación, y dentro del aspecto político, eso es otra cosa, que la Biblia sí habla de lo que iba a pasar con ellos como nación, como raza y como político. Habla de lo que iba a pasar con el pueblo judío como nación, desde el aspecto de nación, el aspecto político, el aspecto bélico, el aspecto como raza. Como raza ya vamos a ver todo lo que les voy a mostrar acerca de la nación de Israel. Pero bueno, empecemos, hermanos, por el principio. Vamos rapidito a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17. Quiero presentarles un principio antes porque hay cosas que no se entienden. Vamos rapidito, 2 de Timoteo capítulo 3, algo que ustedes ya saben, ¿sí? 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17. Vamos rápido porque el tiempo avanza. Y dice así, hermanos: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, o sea, de los apóstoles,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Y noten, hermanos, toda escritura es inspirada por Dios, dice el versículo 16. Cuando dice toda escritura, se refiere a la escritura que los apóstoles y los profetas habían escrito. Toda escritura, incluso también la del Antiguo Testamento, que los evangélicos han dejado de lado porque ellos no entienden el Antiguo Testamento y tienen el velo puesto sobre su rostro y no pueden entender el Antiguo Testamento porque no aceptan la ley de Dios. Yo era evangélico, hermanos, antes de hacerme adventista, y les cuento un testimonio. Por no aceptar los 10 mandamientos, cuando me predicaban los adventistas, yo me acuerdo cuando el hermano Luis Arauz iba y me predicaba, y yo no quería aceptar la ley, entonces yo tenía un velo puesto sobre mi rostro y no podía entender el Antiguo Testamento. Recién cuando acepté la ley de Dios pude entender el Antiguo Testamento y ver la armonía que hay entre el Antiguo y el Nuevo. Y ahora fíjense bien lo que dice el versículo 16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, cuando dice que toda la escritura me sirve para enseñar, se está refiriendo también a la escritura del Antiguo Testamento y a la del Nuevo Testamento. Pero aquí se refiere más a la del Antiguo porque el Nuevo todavía estaba siendo escrito. Pero también se refiere al Nuevo porque el apóstol escribe con ciencia, y cuando el apóstol estaba escribiendo con ciencia, estaba también mirando hacia el futuro y englobaba a todas las escrituras. Ahora bien, entendiendo eso, hermanos, vamos a ver Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Y ya van a ver por qué les quiero mostrar esto. Y dejemos que la Biblia hable solo, hermanos, porque a mí me gusta ser muy bíblico en este aspecto. A mí me gusta ser muy bíblico. Vamos a Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. En Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52 dice así, vamos rapidito, presten atención. Díceles Jesús, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos responden, sí, Señor. Sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Repito el versículo 52. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Bueno, esto es muy profundo este texto y es para dar un sermón, pero yo les explico una cosa. Dios pone líderes en la iglesia que son como padres de Israel, que son como padres de familia. Todos los líderes que realmente aman a su pueblo son como padres que Dios pone sobre su familia. Son líderes, son mayordomos, son vigías sobre los muros de Sión, son atalayas, son padres de familia. Y un verdadero padre de familia es comparado con un escriba docto. Y a esto es a lo que yo quiero llegar. Cristo está llamando o está dando a entender que va a haber gente dentro de la iglesia que van a ser personas doctas, van a ser escribas doctos, y no necesariamente se refiere a las personas que han estudiado en una universidad o en un terciario o en un secundario. No se está refiriendo a eso, sino que se refiere al escriba docto en el reino de los cielos, o sea, una persona que conoce las cosas espirituales. Y está diciendo, hermanos, que va a haber personas que van a ser capacitadas por el Espíritu Santo, sea pastor o sea laico. Y dice que esas personas se van a caracterizar por algo, porque van a sacar de su tesoro, que es la palabra de Dios, cosas nuevas del Nuevo Testamento y cosas viejas del Antiguo Testamento. Por eso es que los evangélicos y los católicos no pueden entender las profecías bíblicas, porque solamente sacan las cosas nuevas que escribieron Cristo y los apóstoles y nada más. Pero Cristo dice que esto no es así. Un verdadero escriba docto en el reino de los cielos saca de su tesoro, que es la palabra de Dios, cosas nuevas y cosas viejas, lo cual demuestra que hay una consonancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hay que hacer comparación de textos.
el Antiguo explica el Nuevo y el Nuevo explica el Antiguo Testamento, y hay una correspondencia entre los dos testamentos. Entonces, hermanos, ¿por qué explico esto? Porque muchos hermanos tratan de largarse a explicar las profecías, y si no estudian bien la Biblia, haciendo comparación de texto y haciendo que los dos testamentos se expliquen, no van a poder entender nunca las profecías bíblicas. Por ejemplo, lo que vamos a estudiar de la nación de Israel, hay que sacar del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para entender. Yo les tengo que sacar cosas nuevas y cosas viejas. Yo saco de mi tesoro, hermanos, cosas nuevas y cosas viejas, comparando texto con texto para que ustedes puedan entender. Otra cosa, hermanos, Dios te está mostrando que si tú te entregas completamente al Espíritu Santo, Dios te puede hacer un escriba docto en el reino de los cielos. Dios te puede hacer un escriba docto en el reino de los cielos. Y hermanos, en la iglesia hay hombres y mujeres que van a ser escribas doctos en el reino de los cielos, que van a tener el tesoro de la palabra de Dios y que van a enseñar sistemáticamente, comparando texto con texto, todas las doctrinas bíblicas. Y no tenemos que ser como los evangélicos que solamente te sacan las cosas nuevitas que se han escrito últimamente en el Nuevo Testamento, sino cosas viejas. Y Cristo ha dejado en claro cómo se tiene que predicar. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, siguiendo con ese tema, hermanos, siguiendo con ese tema, vamos a hacer una introducción nomás hoy y van a ver qué interesante lo que yo les voy a mostrar al meternos en este tema que tiene que ver con Israel. La Biblia habla un montón del Israel como nación, y precisamente habla un montón porque ya dejaron de ser iglesia. Y precisamente por el hecho de que ya dejaron de ser iglesia, Dios tiene que hablar un montón de la nación de Israel, porque nunca iban a ser aniquilados de la faz de la tierra, porque en el tiempo del fin, los judíos, hermanos, los judíos literales, se iban a convertir a Cristo, como lo dice el profeta Oseas, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Y precisamente porque no son iglesia, siguen siendo un pueblo como nación, son una raza y una nación, y que ahora han vuelto a ocupar la tierra de Israel y la tierra de Jerusalén. Y como ya no son iglesia, iban a seguir siendo nación, y como nación iban a cumplir un propósito en esta tierra. Y ya van a ver qué propósito van a cumplir como nación. Pero vamos avanzando. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Dios comenzó a dar, Jesús, hermanos, comenzó a dar profecías literales de los judíos literales, de la Jerusalén literal y del templo literal que estaba en Palestina, cuando estaba vivo Jesús en esta tierra, y comenzó a hacer profecías literales de la nación literal? Y vamos a ver qué cosas se predicaron. Y hermanos, presten atención a lo que yo voy a enseñar y a lo que pronto voy a graficar acá, lo que voy a graficar acá en el pizarrón, ¿no? Porque esto es bien profundo lo que vamos a ver, a pesar de que es fácil lo que les voy a presentar ahora. Vamos a ver primeramente qué se profetizaba con respecto al templo, porque vamos a tener en cuenta dos cosas: la Jerusalén y el templo que estaba dentro de la ciudad de Jerusalén. Acuérdense de estas dos cosas, son dos cosas importantes y dos conceptos importantes que tienen que manejar: la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén que estaba dentro de la ciudad. Bien, vamos a ver qué se venía profetizando. Vamos a Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2. Y vamos a ir comparando para que vean los detalles de lo que Cristo literalmente estaba profetizando acerca de la nación literal de los judíos. En Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, presten atención. Marcos 13, 1 y 2. Y saliendo del templo, noten que menciona el templo literal, no es un templo espiritual, es el templo literal, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora vamos a Mateo 24, versículo 1 y 2. Vamos avanzando. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2.
Y dice así, hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2 dice así: y salido Jesús, íbase del templo ya, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ven cómo comparando se van explicando bien lo que él estaba queriendo decir. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora vamos a Lucas 21. Lucas capítulo 21. Tenemos que manejar mucha Biblia para esto y tenemos que hacer la respectiva comparación de texto con texto. En Lucas capítulo 21, hermanos, leemos el versículo número 5 y 6. En Lucas capítulo 21, versículos 5 y 6 dice así, y presten atención, hermanos. Y a unos que decían del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas o dones, él dijo: estas cosas que veis, días vendrán. Noten, hermanos, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y hermanos, Jesús ya estaba profetizando mientras él estaba vivo, estaba dando profecías literales sobre la nación de Israel literal, sobre el pueblo judío literal, y específicamente se refería al templo. Y hermanos, no espiritualicemos las escrituras, porque queda claro que estaba hablando del templo de Jerusalén. Sin embargo, no falta el que dice que esto era simbólico, y que esto hay que tratar de espiritualizarlo, porque también el templo en la Biblia se interpreta como la iglesia de Dios. No, hermanos, aquí es una profecía literal que se estaba refiriendo a la destrucción del templo, que como nosotros sabemos, el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero ¿a qué quiero llegar yo hasta acá? Y quiero tratar de ir despacio. Les hago una pregunta. ¿Está profetizando de cosas literales con respecto a los judíos literales? Claro que sí, y específicamente del templo literal. Entonces ya ha profetizado del templo. Vamos a ver ahora lo que profetizó acerca ahora de la ciudad de Jerusalén, para que vean que profetizó de todo. Vamos a ver, hermanos. Vamos ahora a Mateo capítulo 24, versículo 15 al 22. En Mateo capítulo 24 dice el versículo 15 hasta el 22. Y estamos viendo que se está hablando en forma literal de la nación de Israel literal, de los judíos literal, de la tierra de Judea literal más específicamente, ¿no? Entonces en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 22 dice así: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que ya enseguidita les voy a explicar qué significa eso, vamos despacio, paso a paso. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, noten que tiene que ver con la tierra de Judea, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo. Judea, Jerusalén, el templo. Judea, Jerusalén, el templo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, Cristo está profetizando literalmente ahora sobre la ciudad de Jerusalén, y dice que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida por los ejércitos romanos. Todo el mundo interpreta eso. Pero sigamos comparando texto con texto para que se aclaren mejor las ideas. Vamos a Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Y ahora Lucas da más detalles.
En Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24, dice así. Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24, presten atención, hermanos. Y cuando viereis ¿a quién? Bien ahí, a Jerusalén. Noten que la primera profecía que yo les había dicho hablaba del templo, ahora habla de Jerusalén. Y el templo y Jerusalén tenía que ver específicamente con los judíos literales, con la nación de los judíos, porque aquí la Jerusalén es literal y el templo era literal. Pero hermanos, me freno un poquito. Les vuelvo a caer en la redundancia. Esta Jerusalén que se está mencionando acá no es la iglesia. Es la Jerusalén literal de los judíos, porque lo que destruyeron los romanos en el año 70 era la Jerusalén literal. Presten atención. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuándo fue el primer acercamiento que se dio a Jerusalén en la historia? Se le dio en el año 66 después de Cristo, cuando vino el general Cestio Galo. Y de pronto, de una manera misteriosa, acercó Jerusalén, pero se retiró. Y los judíos lo salieron persiguiendo y le infligieron terribles bajas en la retaguardia de los romanos. Y a Gata se pudieron salvar los romanos, porque tuvieron que venir desde Roma hasta la tierra de Palestina. Y los judíos lo sacaron corriendo. Y Dios dispuso esa señal para que todos los cristianos huyan. Fueron dos señales. Primero, que los romanos se fueron. Y segundo, todos los judíos que estaban en Jerusalén, ninguno se quedó en Jerusalén porque siguieron persiguiéndolo a los romanos. Entonces se fueron los romanos y los judíos se fueron por detrás. Entonces los cristianos vieron que no quedó nada y salieron panchamente huyendo. Y Dios le contestó la oración, porque ese cercamiento no cayó ni en invierno ni en sábado y pudieron huir tranquilos. Ahora, hermanos, noten lo que dice el versículo número 20. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea, y habla de la tierra de Judea, y Judea está en la tierra de Palestina, que es la tierra deseable, eso ya lo hemos estudiado, huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos o en las campiñas no entren en ella. Porque estos son días de venganza, castigo de Jehová. Dios castigó a Jerusalén. Para aquellos que dicen que Dios no castiga, estos son días de venganza, venganza de Jehová, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira sobre este pueblo. La ira de Dios cayó en el año 70 con toda la fuerza sobre el pueblo judío literal, la nación literal de los judíos. Y el versículo 24 es impresionante, hermanos, es impresionante, y tardaría una hora en explicarle solamente el versículo 24. Dice así: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Hermanos, y eso se cumplió en el año 70, cuando vino el general Tito, y está hablando literalmente de los judíos literales. Y yo digo, realmente cayeron literalmente a filo de espada. Más de 1 millón de judíos murieron cuando vino el segundo acercamiento en el año 70 después de Cristo. Algunos dicen 1.100.000 judíos. Unos dicen 1 millón murieron, y 97.000 judíos, cerca de 100.000 judíos fueron llevados cautivos a todas las naciones en el segundo acercamiento. Y dice así, hermanos: y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Hermanos, Jerusalén efectivamente fue pisoteada por los gentiles, y a lo largo de la historia, hermanos, a lo largo de la historia, realmente Jerusalén ha sido pisoteada por todos los gentiles. Desde el año 70,
cuando comenzó a ser hollada definitivamente por los romanos, en el año 70 después de Cristo, fue pisoteada por todos los gentiles a lo largo de todas las épocas. Los romanos, los sarracenos, los normandos, los turcos, los cruzados, los árabes y finalmente hasta los ingleses pseudocristianos, los británicos pseudocristianos, también dominaron a Jerusalén hasta que le dan la libertad a Jerusalén a partir del año 1948, porque la última tutela, el último país que fue tutelar de la nación de Israel, se le entrega, las Naciones Unidas le entregan ese cuidado que se haga cargo Gran Bretaña. Y Gran Bretaña después no pudo manejar la situación por la gran cantidad de conflictos que había en Medio Oriente y le termina entregando, les devuelve las tierras a Israel, ¿sí? Pero hermanos, romanos, sarracenos, normandos, turcos, cruzados, árabes, ingleses y muchos otros más que no los puse acá, pisotearon Jerusalén, se adueñaban de Jerusalén, hacían lo que querían con Jerusalén, pero Jerusalén nunca volvió a ser de los judíos. Desde el año 70 de la era cristiana hasta el año 1948, cuando se le devuelven las tierras a Israel, fue pisoteada por los gentiles. Y dice, la Jerusalén literal va a ser pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se cumplió el tiempo en que los gentiles iban a pisotear a Jerusalén? En el año 1948 y después en el año 1967. Son dos fechas importantes. En el año 1948 se le devuelven las tierras y en el año 1967 se da la guerra de los 6 días, cuando ya se apropian completamente de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Entonces, hermanos, pero ya vamos a explicar bien esto. Pero el versículo 24 es importantísimo para aquellos estudiosos de la Biblia que quieren entender lo que tiene que ver con el pueblo judío. Yo apuntaría más al 1977, ¿por qué? Porque en esa fecha es donde se recupera el mismo lugar donde Jesús había profetizado. Bien, bien. La zona del templo. Tiene razón, Luis. En realidad hay que considerar también la fecha del año 1967, pero ya van a ver lo que yo les voy a mostrar con respecto al año 1948. Hay una profecía bíblica escondida en la Biblia con respecto al año 1948, sacando cálculos. Pero ahora no me quiero yo llegar a ese tema, vamos a ir poco a poco estudiando ese tema. Y hace años que vengo estudiando yo este tema de la nación de Israel, ya van a ver lo que yo les voy a mostrar con respecto a eso. Y he estudiado de muchas partes este tema, pero resulta que todas las partes te presentan un poquito, otro un poquito, otro un poquito, otro un poquito, y yo he tenido que juntar todo para recién presentar algo consistente. Pero hermanos, vuelvo a leer el versículo 24, Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, la Jerusalén literal, será hollada o pisoteada de las gentes hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. El tiempo de las gentes se cumplió primeramente en el año 1948 y después fue confirmado en el año 1967. Y hermanos, hasta el día de hoy ya Jerusalén, ya los israelitas tienen de nuevo sus tierras. Y ya no los saca nadie más a los israelitas de sus tierras, porque después de milenios de ser maltratados por todas las naciones del mundo, ellos dijeron, nunca más. Ya nadie nos saca de nuestra tierra. Cuando nos quieran volver a sacar como nos han hecho siempre, ahora no nos sacan más. Preferimos cometer suicidio. Nos matamos nosotros y mueren todos junto con nosotros, y hacemos lo que hizo Sansón. ¿Qué dijo Sansón? Muera Sansón con los filisteos. Y Jehová lo asistió. A pesar de que se suicidó, que es pecado suicidarse, pero Jehová lo asiste con tal de que cumple el propósito que Dios tenía, que era comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, hermanos, el versículo 24 es clave y es llave para entender todo lo que tiene que ver con los judíos en el tiempo del fin.
1948 se le devuelven las tierras, 1967 la guerra de los 6 días, cuando toman de nuevo la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Una preguntita de concepto. Sí. Es decir, hoy en día, Sí. no del tiempo en el que Cristo dio la profecía, Sí. hoy en día, ¿cómo se aplicaría el término gentil? Término gentil se le llama a todos los que no tienen la religión verdadera. ¿Y los hebreos la tienen? Los hebreos la tienen. Ellos conservan las escrituras y conservan la religión en lo que tiene que ver con las tradiciones puras del judaísmo. ¿Por qué? Y eso ya lo voy a explicar en la próxima clase con el libro del profeta Oseas. Porque ellos, si bien es cierto, no han aceptado al Mesías, Yoshua, como le llaman ellos, Yoshua, el Mesías, ellos han conservado, es la única religión que conserva la pureza de la única religión monoteísta en el mundo. No adoran ídolos, guardan la letra de la ley, guardan el sábado. En la nación de Israel estuve viendo por internet, guardan el sábado. Antes de predicar este tema estuve revisando por internet. Guardan el sábado, tienen una religión monoteísta, se han vuelto a Dios y ellos no quieren transgredir más el sábado, no quieren tener dioses ajenos, ya no quieren adorar estatuas, y ya de tan castigados que han sido, ya se han vuelto al otro extremo, ya se fanatizaron. Y volvieron de nuevo más o menos al tiempo de Cristo, pero bueno, guardan la letra de la ley, y están guardando la letra de la ley. Lo único que les está faltando es aceptar a Cristo, pero ya vamos a ver por qué no aceptan a Cristo cuando yo les enseñe las próximas clases. Ahora, el pueblo judío no es gentil. ¿Y por qué no es gentil, hermanos? También lo voy a explicar en la próxima clase cuando veamos Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 11, cuando dice de que a pesar de que ellos no han aceptado a Cristo, Pablo dice, aunque ellos no han aceptado a Cristo, son amados por causa de los padres. O sea que son nación, son un pueblo de Dios, no son iglesia, pero siguen siendo un pueblo que Dios no los ha abandonado. Como raza y nación sí. Y siguen siendo amados por causa de los padres. Y hermano, no te puedo explicar ahora eso, pero te vas a sorprender con la próxima clase cuando yo muestro. No. Es otra cosa distinta. No, porque cumple otro propósito como nación. El pueblo de Israel ahora tiene que cumplir un propósito como nación y como raza. Como nación y como raza siguen siendo de Jehová. Y Dios dice en el libro de Romanos, son amados por causa de los padres. Cuando alguien dice, Dios los ha desechado a los judíos, mentira. El hecho de que no sean, los desechó como iglesia, no como nación y no como raza, porque sigue diciendo Pablo, dice así Pablo, son amados por causa de los padres. Y es más, me gustaría a mí ser maldito, separado de la iglesia por amor a mis hermanos, los que son israelitas según la carne. Sí. No, está muy bien eso. ¿Por qué? Capaz que hay algunos hermanos, y tenemos mundialmente en nuestras iglesias hermanos que son cristianos, y hay iglesias judías cristianas, o hay hermanos que son cristianos y de vez en cuando se van a su sinagoga, porque la raza y la nación y la sangre judía sigue siendo muy especial para Dios. Claro. Bueno, hagamos una cosa. Ya en la próxima clase explico bien todo eso. Pero vos te vas a sorprender todo lo que yo te voy a mostrar, porque ya en la próxima clase vamos a ver un poco más de lo que es la nación de Israel. Ahora estamos viendo cómo ha quedado todo. Yo quiero mostrarles cómo ha quedado todo. El judío, hermano, no es gentil. A dos tipos de personas no se le debe llamar gentil. Al cristiano convertido con todo su corazón a Cristo, ya no es más gentil. Y al judío como nación y como raza, ellos no son gentiles. Y anda a decirle vos gentil. Va a ver que el versito que te van a decir 3 horas. Bueno. Gentil son las gentes comunes y corrientes que no son de Dios. Los paganos. Gentil se les llama a los paganos. Gentil viene de las gentes, ¿sí?
Pero en este caso se estaba refiriendo al Israel literal como nación, ¿sí? Al Israel literal como nación. Ahora bien, hermanos, para que no nos detengamos, pero muy bueno lo que está preguntando Luis, qué pena que eso está para la segunda y tercera clase. Pero bueno, volvamos al versículo 24. Hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos, año 1948 y posteriormente año 1967. Ahora, vamos a ver Marcos capítulo 13, versículo 14 al 20. En Marcos capítulo 13, y yo me acuerdo que hablaba con un hermano judío, que tenemos acá varios hermanos judíos adventistas, y la tienen bien clara al tema de que Dios no los ha desechado completamente, los desechó como iglesia sí, ellos ya, vuestra casa os he dejada desierta. Pero en ningún momento dice que como nación, como raza y como sangre, Dios también los deseche y que se mueran, que se pudran, que se destruyan, ya no sirven más. No. Vamos a ver que Dios los iba a castigar a los judíos hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Y ya vamos a ver, pero ese es otro ramo de la profecía. En Marcos capítulo 13... Claro. Yo te explico, hermano, yo te explico. No tenemos que ir a apoyar a nadie nosotros, porque apoyarlo a Israel ahora es meterse en cuestiones políticas. Cuando apoyamos a Israel, estamos apoyando a Israel ya en lo político. Yo no apoyo a Israel en lo político, porque Israel también tiene sus fallas en lo político y en lo bélico, y son imperialistas, y yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Israel. Mi misión es predicar el evangelio, no apoyar a nadie. Lo que sí, hermanos, como iglesia, debemos tener una buena relación diplomática con los judíos, y ellos son especiales a la vista de Dios. Y van a ver en la próxima clase por qué son tan especiales a la vista de Dios. Lo voy a explicar con Biblia. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es llevarnos bien y tratar de predicarles. Pero vamos a ver que la conversión de los judíos se va a dar en la lluvia tardía. Y dice Pablo también eso. Una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, incluyendo el Israel gentil, que es el Israel en el espíritu, más el Israel judío de raza, que se va a convertir en el tiempo del fin. Pero ya vamos a llegar a eso, hermanos. Siguiendo con este tema, en Marcos capítulo 13, versículo 14 al 20, dice así: Empero cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre la terraza o terrado no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviera en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas ay de las preñadas y de las que criaren en aquellos días. Orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno, porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que Dios crió hasta este tiempo ni será. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos que Él escogió, abrevió aquellos días. Hermanos, esta profecía iba genéricamente para los dos, tanto para los judíos que estaban viviendo en Jerusalén, como para los cristianos que ya se habían hecho cristianos, pero más para los cristianos, porque los que huyeron fueron los cristianos. Y también, ¿por qué digo yo que iba también para los judíos? Porque Cristo quería salvarlo a los judíos de la desgracia que venía sobre Jerusalén. Y Cristo le decía a todos los judíos: su ciudad va a ser destruida, acéptenme a mí y hagan caso a las profecías que les envío. Pero bueno, los judíos no hicieron caso, y 1.100.000 judíos fueron hechos trizas. Y bueno, y los judíos cristianos que se arrepintieron lograron huir de Jerusalén y se salvaron y se fueron a una región montañosa. Ellos huyeron a una región montañosa, y en esas montañas, en esa región montañosa que era la región de Perea, dentro de esa región que era la región de Perea había una ciudad que se llamaba la ciudad de Pella, en Perea.
En esa ciudad que estaba en las montañas, ahí huyeron los cristianos y se salvaron. Fue maravilloso, hermanos. Cuando tú le haces caso a las profecías de Dios, Dios te bendice tremendamente, hermanos. Y hay profecías que tienen que ver con los acontecimientos del mundo, y hay profecías que tienen que ver con tu vida personal. Hay dos tipos de profecía, básicamente hablando. Una cosa es que Dios diga, dentro de poco tiempo van a caer las plagas, acéptame para que no te caigan las plagas. Y el otro tipo de profecía es el que tiene que ver con la vida personal, que dice, Hugo, tú estás cometiendo un pecado, deja ese pecado para que te vaya bien. Entonces, tenemos que obedecer las profecías que tienen que ver con los acontecimientos del mundo y con los que tienen que ver con los acontecimientos de mi vida personal. Y una de esas cosas es lo que tiene que ver con el espíritu de profecía. El espíritu de profecía, hermanos, no tan solamente te habla de los acontecimientos futuros del mundo, sino con lo que tiene que ver con tu vida personal, que es lo que muchos no quieren aceptar, hermanos. Ahora, siguiendo con el tema, ¿qué queda en claro hasta acá, hermanos queridos? Hemos dejado en claro que Cristo habló un montón sobre el templo de Jerusalén, sobre Jerusalén y sobre el territorio de Judea, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo. Profecías literales sobre esa región, sobre esa ciudad, sobre ese templo. A Cristo no se le escapó nada. Y estamos viendo profecías literales con respecto a esa nación. Y decía lo que le iba a pasar a los judíos por no haber aceptado a Cristo. Entonces no podemos decir desde el vamos, desde ya, que no podemos decir como dicen algunos, no hay profecía de los judíos. Y eso que recién estamos empezando, ¿no? Ya van a ver cuando sigamos avanzando. Pero no hay nada con los judíos. No dice nada con respecto a los judíos. No, sí dice. Lo que pasa es que ellos no han estudiado, por eso no saben. Bien, hermanos. Vamos a ver que si bien es cierto, estos son relatos, vamos a ver que en otras partes de la Biblia, hermanos, también Jesús habló de la destrucción de Jerusalén, pero con otras palabras en el Nuevo Testamento. Y venía hablando un montón con respecto a los judíos literales. Vamos a ver Mateo capítulo 22, versículo 1 al 10. En Mateo capítulo 22, versículo 1 al 10, dice así, hermanos. Mateo capítulo 22, versículo 1 al 10, y dice así. Entonces, dice así, hermanos, presten atención, ¿no? Presten atención. Versículo 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, ¿por qué será que le hablaba en parábolas? Misteriosamente, ustedes tienen que ir discerniendo los mensajes que Dios está dando acá, hermanos. El reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. Bueno, todo eso ya sabemos. Y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Y volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los llamados, he aquí mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido, venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron, y se fueron, uno a su labranza, y otro, dice, se fue a sus negocios. Otro se fue a sus negocios. Versículo 6, y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó, hermanos, noten, se enojó, y enviando sus ejércitos, ¿qué pasó, hermanos, ahí? ¿Cuándo se cumplió eso? Lo que dice el versículo número 7. Y el rey, noten qué interesante esto, y el rey, oyendo esto, se enojó. Dios se enoja, porque aquí habla de Dios, hermanos. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están aparejadas,
mas los que eran llamados, que eran los judíos, no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y ahora el versículo 9 empieza a hablar ya de cuando se extiende el llamado del evangelio a los gentiles. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, hermanos, vuelvo al versículo 7, Mateo 22:7, y el rey, oyendo esto, se enojó, y enviando sus ejércitos, los ejércitos romanos del general Tito, ya le estaba profetizando lo que le iba a pasar a la ciudad de Jerusalén, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Hermanos, la Biblia a los judíos les llama homicidas. Hermanos, yo no soy esos que hacen distinción racial y no me interesa, pero ¿por qué la Biblia dice esto? Y dice que destruyó la ciudad de esos homicidas, los destruyó. Y ahí también estaba profetizando del destino que iba a sufrir la ciudad de Jerusalén. Y como consecuencia de eso, hermanos, ya después el evangelio se extiende a todos los gentiles. Entonces, hermanos, estaba hablando primeramente de la nación judía. Dios le envió los siervos a la nación judía, y la nación judía no aceptó el llamado de Dios, nadie llevó el apunte. Por eso dice Juan 1:12, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. No le han recibido. Solamente unos pocos. Entonces, Dios mandó al ejército de los romanos, Dios mandó al general Tito con los ejércitos de los romanos para que quemen la ciudad. Hermanos, Lucas capítulo 19, versículo 11 al 28. Vamos a ver un poquito más. Lucas capítulo 19, versículo 11 hasta el 28, vamos rapidito. Lucas capítulo 19, versículo 11 al 28 dice así: y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por eso es que ahora hay que saber interpretar el misterio de esta parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y tiene que ver con Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos, haciendo referencia a sí mismo, para tomar para sí un reino y volver, o sea, volver después en su segunda venida. Mas llamado 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y díjoles, negociad entre tanto que vengo. Empero sus ciudadanos, y aquí se refiere, hermanos, tanto a los judíos como a los gentiles, y tiene una doble aplicación a la destrucción de Jerusalén y después al fin del mundo, pero tiene una doble aplicación. Empero sus ciudadanos, que viven en una ciudad, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos, los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y bueno, y comienza a decir, y vino el primero y diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, y él les dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Versículo 22, entonces le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo, sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco, y viniendo yo lo demandaría con el logro? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle esa mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Haciendo referencia también a los judíos que los rechazaron a Cristo en tiempo temprano. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degolladlos. Hermano, en el fin del mundo vamos a ser degollados. Cristo va a mandar a los ángeles que nos degüellen.
No, o sea que tiene una doble aplicación. Y sabían ustedes que cuando se produjo la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuenta el espíritu de profecía y cuenta también el historiador judío Flavio Josefo en el libro que se llama Las Guerras Judías, cómo, hermanos, ahí fueron degollados. Dice que los soldados romanos iban entrando y a niños, a viejos, hombres y mujeres con las espadas los iban degollando. Y dice que literalmente corría la sangre como agua, hasta tal punto que tenían que caminar por encima de los judíos, porque estaba llena Jerusalén y encima era la fiesta de la Pascua. Más de 1 millón de judíos fueron a festejar esa fiesta. Dice que a través de las montañas de judíos iban pasando e iban matando gente. Entonces dice Lucas 19, 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. ¿Y qué dice cuando viene Pilato y le dice, pongan en la cruz de Cristo, Rey de los judíos, Jesús Nazareno, Rey de los judíos? Y los judíos se enojaron y dijeron, no pongas Rey de los judíos, porque Él dijo Rey de los judíos, pero Él no es Rey nuestro. Nosotros tenemos un solo rey, César. ¿Y qué le dijo Poncio Pilato, Herodes? No me acuerdo. Lo que he escrito, he escrito. Pero no pongas, dice, Rey de los judíos. Él se hace el rey. No querían que reinase sobre ellos. Y dicho esto, versículo 28... Y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. O sea que esto tiene que ver con el fin del mundo y con Jerusalén, con el fin del mundo y con Jerusalén, con el fin del mundo y con Jerusalén. Hermano, hay un montón de cosas misteriosas que para comenzar este tema se comienza hablando también de la nación de Israel. Y ya van a ver cómo esto va a continuar en las próximas clases. Vamos a Mateo capítulo 23 ahora, y esto sí me gusta, lo que vamos a leer ahora sí me gusta. En Mateo capítulo 23, hermanos, Mateo capítulo 23, esto sí me gusta lo que vamos a leer. Mateo capítulo 23, versículo 29 al 39, hermanos. En Mateo capítulo 23, versículo 29 al 39 dice así, presten atención. Y le está hablando a los judíos. Estaba teniendo una discusión con los judíos y sobre todo los escribas y los fariseos. Presten atención. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonios dais a vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y noten lo que dice de la nación judía en el versículo 32. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres. Ya estaban llenando la medida, hermanos. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y noten el versículo 35, para que venga sobre vosotros, la nación judía, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barachías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Y el versículo 36 es impresionante, que ya enseguida les voy a explicar en un gráfico en el pizarrón. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y dice dos cosas, sobre esta nación y sobre esta generación, que ya le voy a explicar algo muy profundo con respecto al tema de las generaciones. Y ahora el versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hermanos, vuelvo a leer el versículo número 35 y 36. Dice Mateo 23, versículo 35 y 36, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barachías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Y cuándo vino ese castigo? En el año 70 después de Cristo vino la ira. Cuando hacemos la comparación de texto con texto, vino la venganza, vino la ira, vino el castigo en el año 70 después de Cristo. Exactamente, que ya voy a explicar eso. Sí. Claro, fueron para los que no se arrepintieron. ¿Sí? Sí, ya te voy a mostrar, por eso es que quiero llegar a la otra clase. Y hasta la hermana Huay lo dice, ¿no? El castigo tuvo que ver en el año 70 y para el resto de las épocas tuvo que ver el castigo del pueblo judío. Y se van a sorprender lo que les voy a mostrar mañana en eso. Sí. Claro, ahí se aplica eso. Cuando ellos dijeron, lo matemos a Jesús, y no importa, decían los judíos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Dios le tomó ese juramento que hacen ellos, pero les tuvo tanto amor que el espíritu de profecía dice que no les vino el castigo en el acto. Tardó mucho tiempo y recién en el año 70 ejecutó su castigo Dios. Sí. Sí. Claro. Cuando surge la película de Mel Gibson, yo vi las críticas que se hicieron, los judíos dijeron esto. No, dice, ¿por qué nos culpan a nosotros? Si hay muchos que no tuvieron nada que ver, y en las generaciones sucesivas nadie tuvo nada que ver. Pero la Biblia y el espíritu de profecía dicen que el pueblo judío iba a ser castigado. Y aparte los judíos dijeron así, su sangre sea sobre nosotros nada más. ¿Dijo así? No. Se condenaron para toda la vida. Y encima Deuteronomio 28, Deuteronomio 29, Levítico 26 decía que cuando vayan a ser esparcidos en todas las naciones, también en esas naciones, por el resto de la historia, iban a ser castigados. Pero eso ya lo vamos a dejar para explicarlo en la próxima clase. Ahora bien, hermanos, hasta aquí vamos viendo que Jesús venía profetizando todo lo que le iba a pasar, hermanos, todo lo que le iba a pasar a la Jerusalén literal, a la Judea literal, al templo literal de los judíos. Ahora bien, hermanos, hermanos queridos, vamos a ver algo interesante, ¿sí? Vamos a ver algo interesante. Volvamos, hermanos, a ver qué significa esto. ¿Qué significa esto? Vamos a Mateo 24. En Mateo 24, dice lo siguiente en el versículo 15. Mateo capítulo 24, versículo 15 dice así. Por tanto, cuando viereis, noten hermanos, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a explicar un poquito qué es la abominación desoladora. La abominación desoladora, para entenderla, hermanos, hay que hacer la comparación de texto. Aquí me habla de una abominación desoladora que va a estar en el lugar santo.
Vamos a hacer comparación de texto para ver qué significa eso. Entonces comparemos con Lucas capítulo 21, versículo 22. A ese texto lo comparamos con Lucas capítulo 21 y el versículo número 22. El versículo 22 Lucas capítulo 21, perdón, versículo 20. En Lucas capítulo 21, versículo 20, fíjense lo que dice, hermanos. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Si hacemos la comparación de texto, dice cuando vieres la abominación desoladora, y aquí dice cuando esté cercada de ejércitos. Si comparamos texto con texto, ¿qué puede ser la abominación desoladora? Significa, la abominación desoladora, hermanos, es los ejércitos romanos con el símbolo pagano idolátrico del estandarte romano que ellos clavaron en el lugar santo. ¿Sí? Pero comparemos texto con texto un poquito más. Vamos a Marcos 13. Comparamos con Marcos capítulo 13, versículo 14. En Marcos capítulo 13 y versículo 14 dice lo siguiente. Vamos aquí anotando. Marcos 13:14 dice: empero cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicho por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, haciendo la comparación de texto, la abominación desoladora son los ejércitos romanos que vinieron a la tierra de Jerusalén y que plantaron los estandartes de Roma, que era un estandarte idolátrico que también tenía que ser adorado, y se prendían unas llamitas y se lo adoraba y se lo reverenciaba, clavado en el lugar donde no debe estar. En el lugar donde no debe estar, y también se le llama a ese lugar donde no debe estar el lugar santo. Y ya vamos a hacer una comparación de texto para ver qué significa ese lugar santo. Pero ¿por qué dice que dijo el profeta Daniel? Bueno, ya vamos a ver eso. Entonces, les leo acá, hermanos, un poquito en el Conflicto de los Siglos, página 29. En el libro El Conflicto de los Siglos, página 29, dice lo siguiente. Presten atención, hermanos. Dice así: iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por el Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y bueno, cita Mateo 24, 15 y 16 y Lucas 21, 20, que es lo que ya hemos leído. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, o sea, en la ciudad de Jerusalén, hermanos, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Vuelvo a repetir, hermanos. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder el tiempo en volver por las túnicas
que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. ¿Queda claro, hermanos? Ahora bien, pero tú dirás, bueno, pero eso lo dice Elena de Huay, pero fundamentemos un poquito más con Biblia, porque cuando vayan a enseñar van a tener que fundamentar con Biblia. No murió ningún cristiano en esa huida, pero de los judíos 1.100.000. ¿Se dan cuenta lo que pasa por no hacer caso a las profecías? ¿Se dan cuenta lo que pasa por no estudiar las profecías? Muchos adventistas hoy en día se van a perder por no haber valorado las profecías, por no haber estudiado las profecías, por no haber hecho caso a las profecías bíblicas. Ahora, ¿por qué dice, como dijo el profeta Daniel? Como dijo el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Por qué se dice así, hermanos? Vamos a ver dónde estaba escrito eso. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Estaba escrito en el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26 y 27. En Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27 dice así, hermanos. En Daniel 9, 26 y 27 dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, el pueblo romano, con el príncipe que era el general Tito, destruirá la ciudad y el santuario, lo mismo que Cristo se había cansado de explicar. La ciudad y el santuario. Por eso Cristo dice, todo esto que acabo de hablar es como está dicho en el profeta Daniel. El que lee, entienda. ¿Queda claro, hermanos? Bueno. Destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana se confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana, ¿sí? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, o sea, la destrucción del general Tito, y hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado, o sea, sobre los judíos. Pero esta profecía, ustedes saben que desde el versículo 24 al 25, hermanos, habla de las 70 semanas. Entonces yo aquí les quiero hablar rápidamente nomás de las 70 semanas, porque no podemos detenernos mucho en eso. Ustedes saben que las 70 semanas son así, ustedes ya lo tienen en claro eso. Comienzan en el año 457 antes de Cristo, ¿verdad? En otoño, ¿se acuerdan? Y llegan, hay 69 semanas. La última se llama la 70ª semana, que esta es la semana que los evangélicos la cortan de las 70 semanas y la ponen en el tiempo del fin para hablar de la gran tribulación de 7 años, que no tiene nada que ver. Al último, hermanos, queda la última semana. Esto que ustedes ven acá, ¿verdad? Es la última semana. Entonces, para los hermanos que nos siguen en internet, yo más o menos les aclaro. Hay 70 semanas. Pero hasta acá, hermanos, hay 69 semanas. No lo vamos a poner a explicar todo eso. Yo solamente les explico lo último. La última semana, hermanos, se divide en dos. Y la última semana comienza en el año 27 después de Cristo, ¿sí? En otoño. Termina en el año 34 después de Cristo, en otoño. Y a la mitad de la semana es en el año 31 después de Cristo, en primavera. ¿Verdad? Bueno. A la mitad de esta semana, en el año 31, el Mesías príncipe
se le quitará la vida, mas no por sí, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, por otra semana, termina de confirmar el pacto con muchos que eran los judíos que quedaban. Entonces termina de confirmar, y después, hermanos, en el año 70 después de Cristo, viene el pueblo con un príncipe que destruye la ciudad de Jerusalén y el santuario. Ahora noten, tengan bien en claro este gráfico que yo les acabo de hacer, porque ya enseguidita vuelvo a este gráfico. Pero ahora volvamos a la Biblia de nuevo. Les quiero mostrar una cosa con Biblia. Vamos, hermanos, a Mateo. Mateo, hermanos, capítulo 24. Quiero repasar un poquito una cosa que les había mostrado recién. A ver si puedo encontrarlo al texto. En Mateo capítulo 24 dice el versículo 15, Mateo 24:15: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entiende, hermanos. ¿Qué es el lugar santo? ¿Saben lo que dicen algunos? Que era el lugar santo del santuario terrenal. No, hermanos. Sí, ya acaba de explicar la hermana Huay en el Conflicto de los Siglos, página 29, que el lugar santo era la tierra santa, que abarcaba el templo, la ciudad de Jerusalén y muchos estadios más allá de los muros de Jerusalén. A eso se le llamaba el lugar santo. Y la hermana Huay no lo dice, pero yo me puse a buscar ya por mi cuenta ya. Y descubrí que el lugar santo se le llamaba a ese suelo sagrado, donde estaba la ciudad de Jerusalén y afuera de los muros. Veamos dónde. Vamos a ver, hermanos, en Juan capítulo 11, versículo 47 al 52. Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11, versículo 47 al 52, y dice lo siguiente, presten atención. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Ese es el lugar que en Marcos 13 y en Lucas 21 le llama este lugar, en el lugar donde no debe estar, en el lugar santo y el lugar que no debe estar. Presten atención. Quitarán nuestro lugar y la nación, porque ellos son una nación. Por eso yo le decía que ellos son sangre, son raza y son nación. ¿Sí? Bien. Presten atención, hermanos, a lo que estoy diciendo. Versículo número 49. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Versículo 52, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno a los hijos de Dios que estaban derramados. Pero vuelvo, hermanos, al versículo número 48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Ese es el lugar santo. Ese es el lugar donde la abominación desoladora se la iba a poner y en la cual no debería estar. Pero por favor, sigamos comparando un poco más los textos. Vamos a comparar un poquito más. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 8 al 14. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, y leemos el versículo número 8 al 14. Presten atención. Empero Esteban,
Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. ¿Y por qué, hermanos, si él no había estudiado en la Universidad Adventista, por qué hacía tantos milagros? Si él no tenía la licenciatura en teología. Porque estaba lleno del Espíritu de Dios, y punto, se terminó. Versículo 9. Levantáronse entonces uno de la sinagoga que se llama de los libertos, y cireneos, y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y yo pregunto, ¿por qué si él no era pastor? Y ni siquiera era apóstol. Y no tenía la licenciatura en teología, ni magíster, ni máster, ni doctorado. ¿Por qué? Versículo 11. Entonces sobornaron a unos que se dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y conmovieron al pueblo, y a los ancianos, y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos, cuando no, pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley. Y se refería a la ciudad de Jerusalén. Contra este lugar santo y la ley. Porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Hablando de la ciudad de Jerusalén, hablando del templo, hablando del lugar que los judíos tenían como nación. Entonces, hermanos, vamos viendo todo lo que se habla acerca de los judíos. Vemos que Jesús tenía una profecía acerca de los judíos y que todo está perfectamente profetizado acá. Entonces, hermanos, ¿qué pasó en el sitio de Jerusalén? ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo, hermanos? Vamos al Conflicto de los Siglos, página 35 y 36. Conflicto de los Siglos, página 35 y 36. Y dice así, hermanos, y presten atención porque esto es historia, para que vean un poquito todo lo que le pasó a los judíos y cómo todo lo que Jesús profetizó acerca de los judíos se cumplió. Página 35 y 36 dice así: espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos en crueles torturas. Y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que sólo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante?
recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa la Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Isaías 49:15 y Lamentaciones capítulo 4 versículo 10. Una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes y que dice: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó a asentar en su tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno, y para con su hijo y su hija, así respecto de su niño recién nacido, como respecto de sus demás hijos que le hubiere parido, porque ella sola los comerá ocultamente, en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Deuteronomio capítulo 28, versículos 56 y 57. Los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados resistiendo los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día, y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato al exclamar: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo capítulo 27 versículo 25, etcétera, 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 y habla de toda la calamidad, hermanos, de toda la calamidad que le vino a los judíos. En Conflicto de los Siglos, página 39, dice así, hermanos. Conflicto de los Siglos, página 39. Dice así: dentro de los muros de la ciudad, la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados. Todos eran degollados en desordenada matanza, o sea, cuando los soldados han entrado, hermanos. El número de los asesinados superó al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables, y Tito las encontró vacías. Contemplólas asombrado y declaró que Dios mismo las habría entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerlo dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se erguiera el santuario fue arado como campo. En el sitio y en la mortandad que le siguió perecieron más de 1 millón de judíos. Los que sobrevivieron, y noten esto, hermanos, noten esto, los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza, en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación. Y esto es lo que preguntaba Luis recién. El hermano Luis preguntaba: ¿y será que esto tiene que ver con todas las desgracias que le han pasado a los judíos, con el holocausto nuclear, con el odio que le tienen en todo el mundo a los judíos? Fíjense lo que dice el espíritu de profecía con respecto a la pregunta que hizo el hermano Luis.
en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que los persiguieron en la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta: esta es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así como el gran engañador procura ocultar su propia obra, así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue hablando acerca de todo lo que le vino a los judíos. Bien, hermanos, pero ya van a ver, tengo una cita de Primero Escrito, que esa le voy a leer mañana, donde habla de que todo esto, lo que le pasa a los judíos hoy en día, es castigo de Jehová sobre ellos. Bien, ¿qué más tenemos para decir, hermanos? ¿Qué más tenemos para decir con lo que hemos estudiado hasta ahora? Sí tenemos para decir algo impresionante, hermanos, y con esto ya quiero ir terminando. Vamos a ir a Mateo capítulo 23 de nuevo. A Mateo capítulo 23. Y de ahí ahora me voy a ir al gráfico de las 70 semanas, porque hay que entender bien el gráfico de las 70 semanas. En Mateo capítulo 23, al seguir estudiando con lo que les pasó a los judíos, dice, hermanos, el versículo número 32. El versículo 32, Jesús se refirió a los judíos de esta manera y les dijo: vosotros también henchid la medida de vuestros padres. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Y el versículo 36 es muy poderoso, hermanos. Dice el verso 36: de cierto os digo que todo esto que acabo de decir, dice Jesús, vendrá sobre esta generación. Sí. Claro, fue por la muerte de Cristo y se le sumó todas las iniquidades que habían hecho a lo largo de la historia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el peor pecado que se cometió en la tierra es matarlo a Cristo. Y justo lo vienen a cometer los judíos. Entonces, bueno, ya que lo han hecho ustedes, ahora les sumo todo a ustedes, porque justo a ustedes se les viene a ocurrir. Pero ¿quién lo originó? Bueno, pero que, claro, los judíos, hermanos, fueron los sacerdotes. Exactamente, fue un consenso de los judíos. Pero ¿por qué yo te aclaro algo que es muy bien lo que dijo Luis? Hay mucha gente que dice, no fueron los judíos, fueron los romanos. Fueron los romanos. No, hermanos, porque como dice Luis, fue un consenso de los judíos dirigido por los líderes judíos. Pero cuando se les presentó, cuando se reúne todo el pueblo judío delante del dirigente romano y le dicen: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué dijo ya no los líderes judíos, ¿no?, sino todo el pueblo judío? A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y bueno, el pecado más grande que se cometió en esta tierra es matar al Hijo de Dios. ¿Y quién lo viene a cometer? ¿Por instigación de quién? De los judíos, hermanos. Y yo no tengo nada contra los judíos, amo el pueblo judío. Pero desgraciadamente, hermanos, y después en otro momento le voy a contar la gran admiración que yo tengo por el pueblo judío. Pero sin embargo, hermanos, la Biblia declara que Dios se enojó con ese pueblo, porque iba a venir ira sobre este pueblo. Ahora bien, dice, hermanos, el versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, etcétera, etcétera. Versículo 36, de cierto os digo
de cierto os digo, de seguro les digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Y vamos a empezar a hablar de lo que es una generación bíblica. Pero antes de hablar de la generación bíblica, vamos a Lucas capítulo 11. Vamos rapidito a Lucas capítulo 11, versículos 48 al 51. En Lucas capítulo 11, versículo 48 al 51, dice esto. Y Jesús está hablando sobre el tema y dice así, presten atención porque aquí se da otro detalle. Versículo 48 al 51 dice así, de cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad, y noten que Cristo dice, a la verdad ellos, vuestros padres, los judíos, ellos mataron a los profetas. Hermano, el pueblo judío siempre se ha caracterizado por algo, por dos cosas. Mataban a los profetas y lo mataron a Cristo. Y claro, más claro, siempre, y Jesús le dice, ustedes por lo único que se han caracterizado han vivido matando profetas y ahora me van a matar a mí. Qué bonito, ¿no? Bueno, versículo 48. Porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Versículo 49. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Mataban profetas, mataron a Cristo y después mataron los apóstoles. Versículo 50. Y vuelve a decir, hermanos, por favor, presten atención, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo, será demandada de esta generación. Entonces, ya que tanto se habla de la generación, tenemos que empezar a estudiar, hermanos, qué cosa es una generación bíblica. Y eso también lo vamos a explicar la clase que viene, porque yo quiero fundamentarles cómo se saca. Aquí me olvidé el cálculo, hermanos, por eso tengo que frenarlo acá, no mal estudio, me olvidé el cálculo, pero sí les voy a decir que una generación bíblica, redondeando, hermanos, una generación bíblica va desde 46 años hasta 50 años. Nosotros, los estudiosos de la Biblia, tomamos 50 años, ¿sí? Para redondear son 50 años. Y Cristo dice en los evangelios, de esta generación, de esta generación, de esta generación le demandaré. Todo vendrá sobre esta generación. Bueno, una generación bíblica, hermanos, una generación bíblica no es un gigabyte, ¿no? Una generación bíblica es igual, redondeando, hermanos, es igual a 50 años. Desde que Cristo, hermanos, comenzó a predicar, cuando Cristo muere, hermanos, en el año 31, ¿sí? Cuando se cierra el tiempo, hermanos, desde acá, desde que se cerró, porque no podemos contar antes, porque hasta acá todavía tuvo oportunidad el pueblo judío, hasta que se cierran las 70 semanas en el año 34. Yo tengo que contar, hermanos, desde que se cierra la oportunidad del pueblo judío. Desde el año 34 hasta el año 70 no pasaron 50 años. Desde el 34 hasta el 70, bueno, 34 al 46, al 70 y 30, ¿pasaron cuánto? 30, si no me equivoco, 36 años, ¿verdad? Bueno, pero está bien. Pero si yo cuento desde que se les cierra la oportunidad a los judíos, no ha pasado una generación. Cuando dice esta generación, esta no está en plural, está en singular, dice esta. Y al decir esta es una.
Y una generación bíblica, nosotros no podemos ponernos a decir, bueno, ¿cuánto será una generación bíblica? Y llegamos a la feliz conclusión que al decir de esta, se refería a la generación que estaba viva. Pero aparte de la generación que estaba viva, tenemos que definir que es una generación bíblica, máximo 50 años, y efectivamente, hermanos, no pasaron 50 años. Fue justo sobre esta generación. Y como dice Luis, si lo consideramos desde acá también, desde acá hasta acá, tampoco pasó, ¿cómo se llama? Una generación bíblica. Entonces, hermanos, lo que dice Lucas 11 y Mateo 23, que de esta generación le sería demandada, efectivamente, fue esa, la que estaba viviendo. Y una generación bíblica no es más de 50 años, y efectivamente no pasó más de 50 años hasta el año 70 en que se cumplió, hermanos, el castigo divino. Exactamente, fue cuando murió toda esa generación primeramente y recién entró la generación siguiente a la tierra prometida. Ahora bien, si cuando hablamos de la destrucción de Jerusalén, no pasó una generación hasta que, si de que hablamos desde el comienzo del ministerio de Cristo, o bien desde el año 34 después de Cristo, no pasó una generación, hermanos, y vino la destrucción de Jerusalén, ya vamos a ver después que no pasará tampoco una generación desde la restauración de Jerusalén, que es otra cosa muy distinta que ya lo vamos a ver después, que Cristo también vuelve a hablar de la generación bíblica y dice, desde que Israel sea restaurado, no pasará esta generación que todas estas cosas sean cumplidas. Pero eso lo dejamos para más adelante, no nos adelantemos. Eso lo dejamos para más adelante. ¿Yo qué quiero decir ahora? Que Mateo 23 y Lucas 11 hablan de una generación, de esta generación que es una generación, y dice que iba a ser demandado de esa generación. Y desde el 34 hasta el 70 no pasó una generación. Y desde el 27 después de Cristo hasta el 70 tampoco pasó una generación. Entonces, hermanos, vemos que Cristo habló mucho de los judíos. Y en esta noche hemos comenzado a ver lo que Cristo habló de los judíos. ¿Y qué comenzó hablando de los judíos? Que Jerusalén iba a ser destruida en el año 70 y se cumplió a la perfección. Ahora, Cristo habló de que Jerusalén iba a ser destruida, que el templo iba a ser destruido y que los judíos iban a ser llevados cautivos a todas las naciones. ¿Y qué pasó en el año 70? Se da la famosa diáspora. Ahora yo pregunto, ¿Cristo hablaba, hermanos, de que la nación de Israel iba a ser restaurada en el tiempo del fin? Ya vamos a ver que sí, hermanos. Ya vamos a ver que Cristo habló también de su restauración, aunque no necesariamente como iglesia, pero sí como nación, sí como raza y sí como sangre. Entonces, hermanos, hasta aquí recién hemos comenzado a ver. ¿Y qué hemos comenzado a ver? Que Cristo predijo su destrucción. Después vamos a ver, hermanos, en la próxima clase, si se puede, qué es lo que se habla de la restauración de la nación de Israel. Entonces, dejamos acá nomás. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Entonces, si no hay preguntas, dejamos acá nomás.